Estamos estudiando el libro de Marcos, entonces abre sus Biblias al libro de Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6. En nuestro último estudio vimos la trágica muerte de Juan el Bautista. Y recordemos que cuando Jesús recibió las noticias de la muerte de Juan el Bautista, Él se apartó para lamentar la muerte de recuerda primero, su primo. Juan fue parte de su familia, la muerte de su primo y su amigo. Ahí necesitamos entender, Jesús amó a Juan. Y es en este punto de la historia de nuestro Señor que retomamos nuestro estudio. Entonces, para empezar, vamos a leer versículos 30 al 33 en capítulo 6 de Marcos. Dice: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a Él. Lo primero, es importante que recordemos que al principio de este capítulo, Jesús envió a sus discípulos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Eso es el versículo 7 de este capítulo. Y ellos fueron en las regiones alrededor de Galilea predicando un mensaje de arrepentimiento. Eso es el mismo mensaje de Jesús. Fue el mismo mensaje de Juan el Bautista. Eso es su mensaje también, de arrepentir. Es una preparación de los corazones para recibir el Mesías, Jesús. Y vemos también que ellos echaron fuera a demonios y sanaron a muchos enfermos. Eso es en versículos 12 y 13. Pero aquí en versículo 30, ellos vuelven a donde Jesús estaba. Y probablemente es donde, en Capernaum. Necesitamos recordar cuando Jesús fue ministrando en la región de Galilea, su base de operación fue ¿dónde? Capernaum. Entonces probablemente fue aquí. Entonces ellos vuelven ¿para qué? Para compartir todo lo que habían hecho y enseñado. No solo sus obras, pero la enseñanza es importante. El mensaje es importante. Y podemos imaginar lo emocionados que estaban, ¿verdad? Yo puedo. Jesús, cuando compartimos el mensaje con este pueblo, muchos se arrepientan. Jesús, esta persona que no tenía mucha esperanza, fue sanada. Jesús, echábamos fuera demonios de esta persona y todos querían escuchar el mensaje. Emocionados. Entonces, nos podemos imaginar que ellos se estaban preguntando, ¿qué harían ahora? ¿Verdad? Emocionados, listos. ¿Dónde nos enviará Jesús ahora? ¿Qué quiere? Por el norte.
Yo conozco un pueblo por allá, vamos. Pero, ¿cómo respondió Jesús a sus discípulos? Vea lo que dice, versículo 31. Vengan, apártense de los demás a un lugar solitario, desierto, y descansen un poco. Me encanta eso porque lo que vemos aquí es nuestro Señor, es muy atento a lo que ellos realmente necesitaban. ¿Qué les dijo Jesús? Que descansaran. Y posiblemente los discípulos estaban un poco confundidos, ¿verdad? Descansamos, vamos a un lugar desierto, pero vea cómo la gente está respondiendo el mensaje. ¿Vamos a descansar? No, Jesús, necesitamos ir por allá o a ese lugar. Pero Jesús, en su sabiduría, sabía que ellos necesitaban, ¿qué? Un tiempo de refrescamiento, un tiempo para recuperar su fuerza física, mental y espiritualmente. Entonces, es esencial que los obreros busquen momentos para refrescarse, y escúchame, en el Señor, para recibir de Él, no simplemente para refrescar, no para usar esta escritura como una excusa para no hacer nada. Estoy sirviendo los domingos y miércoles, pero estoy tomando lunes, martes, jueves, viernes y sábado para refrescarme. No, eso no está. Es los momentos. Yo recuerdo cuando a veces teníamos equipos aquí y estamos ministrando como casi 2 semanas. Y estoy tratando de trabajar aquí en la iglesia, hacer las cosas con el grupo, pero después de 2 semanas estamos completamente agotados. Y estamos tomando simplemente un momento, un día, para refrescar, descansar, para pasar refrescar espiritualmente, pasando tiempo solamente en la palabra de Dios, un tiempo para mí con mi Señor, en oración, para refrescar y alinear mi mente con mi Señor, ¿verdad? Porque, ¿qué es la idea? La idea aquí es que recibimos de Él para que nosotros podamos ministrar más efectivamente. Es por el ministerio, no simplemente para una vacación. Es con un propósito para ministrar mejor. Si estamos llegando todos los días agotados, eso no es efectivo para las ovejas. Entonces, eso es la idea. Y Jesús puede ver con sus discípulos pasando por este lado. Es like, vamos a tomar un momento para descansar. Y luego, continuamos. Entonces, ¿qué vemos? Versículo 32, Jesús y sus discípulos salieron en una barca por un lugar desierto. Pero vemos en versículo 33 que su descanso es interrumpido, ¿verdad? Vamos a leer de nuevo. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a Él. Entonces, para entender, algunas personas reconocen a Jesús y a sus discípulos en la barca. ¿Okay? Entonces imagínense, estamos en Capernaum y vean la barca saliendo y dicen, hey, eso es Jesús en la barca y sus discípulos. Entonces ellos comienzan a correr tras la barca por la orilla del mar. Rápido, ¿verdad? Porque la barca puede ir directamente, pero ellos están corriendo como esa.
en la orilla. Y mientras corrían, les iban diciendo a la gente que pasaban por ahí que Jesús estaba en la barca. Así fue creciendo la multitud que corría tras la barca. Entonces, cuando Jesús llegó al lugar desierto a donde se dirigía, se encontró con 5,000 hombres, más mujeres y niños. Y sabemos esto. Los discípulos de Jesús pueden ver lo que está pasando en las orillas. Empieza con 2, 3 personas, 5, 10, 100, 1000 corriendo. Y para mí es increíble porque con esta imagen, ¿qué vemos? Vemos la necesidad de la gente. Y no es como 2 personas empezando en Capernaum y 2 personas llegan al otro lado. Y la gente dice, hey, Jesús está en la barca. Ah, qué chido. No. ¿Qué vemos? They're like, wow, Jesús, me voy corriendo. ¿Qué dice? Es una imagen increíble porque la distancia era más larga. Y el versículo dice que la multitud llegó primero al lugar desierto, y por eso Jesús se encuentra con la multitud esperándole. Me encanta eso. Es mucho más rápido en la barca. Pero ellos llegaron primero. Listo. No sabemos lo que los discípulos pensaron al ver la multitud. Al darse cuenta que se había arruinado su tiempo a descansar, ¿verdad? Ve a nuestro lugar desierto. 5,000 hombres, mujeres, niños. Es increíble, pero sí, sabemos lo que nuestro Señor sintió. Vamos a leer versículo 34. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Jesús llegó, vio la multitud y fue llenado con compasión hacia ellos. Y la idea de la palabra compasión aquí es cuando Cristo vio la multitud, todo su ser fue conmovido con amor y simpatía hacia ellos. ¿Y viste por qué? Tiene razón. Porque cuando Cristo vio la multitud, Él los vio como perdidos, indefensos y sin dirección. Él los vio como ovejas en necesidad de un pastor. ¿Y quién es conocido como el buen pastor? ¿Quién? Jesús, nuestro Señor. Y a pesar del hecho que Jesús había buscado un momento de descanso con sus discípulos, Él dio todo su ser a la multitud. ¿Y quién es nuestro ejemplo a seguir? Jesús. Entonces, cuando vemos una oportunidad que Jesús ha puesto en nuestra vida, debemos dar todo nuestro ser a esa persona o personas. Ahí necesitamos entender, cada uno de nosotros tenemos personas que Dios ha puesto en nuestras vidas para ministrar. Cada uno. Pero mi pregunta es, ¿cómo ve a esas personas en su vida? ¿Cómo ve a esas personas? ¿Como una carga?
Esa persona demanda todo mi tiempo. Solo quiere reunir ese momento. ¿Como una molestia? ¿O las ve con compasión? Gentes por la cual Cristo murió por ellos. Y esta es la cosa, escúchame. Cuando la compasión semejante a Cristo marca nuestras vidas, esto cambiará cómo vemos a la gente a quienes ministramos. Completamente. Nuestros corazones serán quebrantados por esas personas, porque sabemos que ellos necesitan a Cristo. O posiblemente es dentro de la familia de Dios con nuestros hermanos y hermanas, y ellos necesitan ser reconciliados a Él. Si actuamos en la compasión de Cristo hacia esas personas, los serviremos de todo corazón para satisfacer la necesidad urgente en sus vidas. Y queremos hacerlo. Entonces, ¿tiene la compasión de Cristo hacia los perdidos? Y me entiende lo que estoy diciendo. La compasión de Cristo, por la definición aquí, no su definición de la compasión y su medida. ¿Tiene la compasión de Cristo hacia los perdidos? ¿O hacia la gente quebrantada? ¿Hacia los que han sido dañados? Tráigalos a los pies del buen pastor Jesús. Primero, en oración, que está orando por ellos fielmente. No solo una vez y está pensando, ¿eso es suficiente? Porque queremos ver Dios moviendo en sus vidas. Da de su tiempo. Requiere su tiempo que usted está disponible. Reunir con estas personas. Ayuda a esas personas con compasión y con todo su ser. Que está dispuesto a satisfacer la necesidad urgente en sus vidas. Mire lo que Jesús dijo en Mateo 11. Mateo 11, versículos 28 al 30. Son versículos muy familiares, pero escucha lo que nuestro Señor está diciendo. Mateo 11 y empezamos en versículo 28. Vengan a mí, todos los que están cansados y cargados, y yo los haré ¿qué? Descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprenden de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. ¿Y qué vemos aquí en Marcos? Cristo vio la multitud y fue llenado con compasión. Él comenzó primero a satisfacer, ¿viste? En versículo 34, satisfacer su necesidad espiritual. Dice, comenzó a enseñarles muchas cosas. Eso fue la primera cosa. Ok, ustedes están aquí. Eso es lo que yo tengo. Y en la forma que esto está escrito, significa esto fue algo que Cristo hizo continuamente. Fue enseñando, continuando a enseñar y enseñar y enseñar. Y ahora encontramos uno de los milagros más famosos de nuestro Señor, lo que es la alimentación de los 5,000.
Y algo interesante es este milagro es el único milagro registrado en los 4 evangelios. Solo eso. Entonces vamos a leer, continuamos, versículo 35 al 44. Y cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo, dadles vosotros de comer. Y ellos le dijeron, que vayamos y compramos pan por 200 denarios y les demos de comer. Y él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y vedlo. Y al saberlo dijeron, 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciese recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de los sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Entonces Jesús estaba enseñando la multitud, satisfaciendo la necesidad espiritual de ellos, y los discípulos comenzaron a preocuparse con la hora, ¿verdad? La hora era avanzada, es decir, después de las 3 de la tarde. Esa es la idea. Entonces ellos pensaron, lo mejor es terminar la enseñanza para que la multitud vaya a los alrededores para buscar qué comer. Pero vea cómo Jesús respondió a ellos y su preocupación con la alimentación de la multitud. Versículo 37. Ustedes denle algo para comer. Imagínense las caras de los discípulos cuando escucharon esto. Ustedes, ¿cómo podemos alimentar a toda la gente? Pedro hablando con su hermano Andrés, ¿qué tiene usted? Nada, yo también. Juan, nada, yo no estaba planeando a comer. ¿Ustedes no tienen hambre? No tenemos, estamos en el desierto. No hay pulpería, nada. En el desierto no tenemos nada, no tenemos suficiente plata para alimentar a este grupo. Es imposible. Es lo que ellos están pensando, es imposible. 5,000 hombres, más mujeres y los niños, ¿cómo? Y necesitamos entender, 200 denarios era igual a un salario de 8 meses en este tiempo. Entonces, Jesús mandó a sus discípulos que buscaran lo que tenían entre la multitud y que se lo trajeran a él. En el Evangelio de Juan, vemos que fue Andrés quien trajo al niño ante Jesús con los 5 panes y 2 peces. Y eso fue todo lo que ellos encontraron de comer entre la multitud, 5 panes y 2 peces. Y en las mentes de los discípulos, eso no servía para nada. Para nada. Eso era un almuerzo de un niño
¿Cómo alcanzaría eso para esta multitud tan grande? Qué bueno que este chico vino, ¿verdad? Podemos imaginar, en mi mente, eso es obviamente en mi mente, él puede escuchar a la multitud pasando y él está en la casa y dice, Jesús en la barca, me voy, y su mamá dice, no olvida su almuerzo. Pasando y dice, gracias mamá, corriendo con su almuerzo. Y necesitamos entender, los panes, eso no es como un baguette, 5 baguetes y 2 panes, fue como galletas, pequeñitos. Sí, es un almuerzo de un niño. Eso es lo que ellos tienen. Pero me encanta eso. Jesús ve lo que tiene, ¿verdad? 5 panes y 2 peces y sabe que eso es más que suficiente. Es más que suficiente. Entonces, ¿qué pasa? Él ordena a sus discípulos a recostar a todos por grupos de 150. Y necesitamos entender, los discípulos están alrededor de Jesús con 5 galletas y 2 peces, y esto es lo que Jesús dice. Forma grupos de 100 personas y 50 personas. Y hacer esto requeriría fe, ¿verdad? Requeriría fe. Imagínense formando grupos de personas en el pasto y las personas se preguntarían, ¿qué están haciendo? Preparando para comer algo. ¿Comer qué? Bueno, tenemos 5 galletas y 2 peces. Ok. Requeriría fe. Y por fe y obediencia, eso es lo que vemos con los discípulos. Ellos pusieron a la gente en los grupos como Jesús mandó. Porque necesitamos entender qué es fe. Es no caminar por vista, ¿verdad? Si están caminando por vista, es imposible, ¿verdad? 5 galletas, 2 peces, no podemos hacer nada. Pero ellos están caminando en obediencia. Y tienen obediencia porque confían en Jesús. Ellos confían en Jesús. En ese momento, Jesús hizo un gran milagro. 41 dice que Jesús levantó sus ojos al cielo. Eso es importante. Demostrando que su dependencia es en el Padre para su provisión. Es lo que vemos. Jesús, el Hijo de Dios, confiando en el Padre para su provisión. Jesús sabe esto no es imposible, ¿verdad? Piensa por un momento. Con la creación del universo, eso sucedió con solo una palabra. Entonces, para Jesús, alimentar 5,000 hombres, mujeres y niños, con 5 panes y 2 peces, es fácil. Pero vemos su dependencia en el Padre. Él bendijo los alimentos, dice, y que Jesús partió los panes y se los dio a sus discípulos. Y en la forma que esto está escrito, describe una acción continua. Es decir, Jesús partió el pan y continuó partiéndolo en sus manos. Se los dio a sus discípulos y siguió dándolos a sus discípulos. Eso es lo que significa. Eso significa que el milagro, escúchame, sucedió en las manos de Jesús. El milagro sucedió
en las manos de Jesús. Y es aquí que aprendemos una lección valiosa. Las cosas que tengamos a nuestra disposición y las hacemos disponible a Dios, Él puede bendecir y usarlas para su gloria. Aquí, el almuerzo de un niño lo hizo disponible al Señor. Fue más que suficiente para alimentar toda la multitud. Ahí vean lo que dice el versículo 42. Dice que todos comieron y no solo comieron un poco, pero se saciaron. Fue más que suficiente. Nuestra parte, nuestra responsabilidad es hacer disponible al Señor nuestras vidas. Y lo que tengamos para ser usado para su reino y para su gloria. Que nuestro Dios tenga primicia en nuestras vidas. Quiénes somos y lo que tenemos, porque Él es digno de todo nuestro ser. ¿Están nuestras vidas en las manos de Dios? ¿Entregadas a Él para que Él las pueda usar? Y piensa en su vida. Y debemos entender, nuestra dependencia y suficiencia están completamente en Él. Juan 15, versículo 5. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece, que es la palabra permanece en mí y yo en él, y escucha, da mucho fruto. Porque separados de mí, nada pueden hacer. Y nada significa nada. Nada. Y eso es buenas noticias con esta imagen, con el sarmiento y la vid. Dios quiere usarnos. Dios quiere usarnos. Pero es esencial que pongamos nuestras vidas disponibles a Él para usarlas. En sus manos, Él puede hacer grandes cosas. Él puede hacer grandes cosas. Es decir, como el versículo en Juan, la vida que permanece en Él da mucho fruto. Ahí vemos claramente aquí que no requiere mucho en las manos de Dios para hacer grandes cosas y bendecir a muchos, ¿verdad? Solo tenemos aquí, ¿qué? 5 panes, 5 galletas y 2 peces. Eso es buenas noticias. Si usted está pensando, no tengo nada, no tengo mucho, ¿qué puedo hacer? En sus manos, con su vida disponible completamente a Él, Él puede hacer mucho. Puede hacer mucho. Pero requiere que estamos permaneciendo en nuestro Señor, buscando lo que Él quiere hacer. Y dice que damos mucho fruto por su gloria, para su gloria y su reino. Imagínense lo que Dios puede hacer con una vida disponible y sometida completamente a Él. Dependiendo en Él para todo. Algo increíble, ¿verdad? Puede ser algo increíble. Entonces, es su vida disponible.
o tiene limitaciones en su vida? ¿Es su vida disponible al Señor? ¿Es su vida sometida a Dios? Y está dependiendo en Él para todo. A veces está diciendo, tengo eso, puedo hacer eso. No. Dependemos en Él para todo. ¿Sabe lo que esto significa? Cuando estamos disponibles, sometidos y dependiendo en Él, eso es la vida de un verdadero discípulo. Un verdadero discípulo está disponible. Un verdadero discípulo está sometido completamente a su Señor. Buscando a Él y dependiendo en Él para todo. Eso es lo que escribe un discípulo de Cristo. Well, sin duda, la multitud quedó asombrado, ¿verdad? Con ese milagro. Y el niño que presentó lo que tenía en sus manos a Jesús tendría un testimonio hermoso para compartir con su familia del milagro que Jesús hizo. En mi imaginación, con una canasta de los restos, él tenía la oportunidad de llevar a su casa. Imagínense la expresión de su mamá, mandando a él con 5 panes, 2 peces, regresando con una canasta. ¿Qué hizo mi hijo? ¿Verdad? No. Mamá, gracias por mi almuerzo, porque Jesús usó mi almuerzo para todos. Fue algo increíble. Eso es increíble. El testimonio que este niño tenía, siempre, por el resto de su vida. Para nosotros, ¿qué aprendemos hoy? Primero, la compasión es ¿qué? Esencial. Es esencial. Si no tiene compasión para la gente en su vida, su ministerio en realidad no existe. Es esencial que veamos a los demás por medio de los ojos de nuestro Señor. ¿Verdad? Que vemos a gente perdidos, dañados, necesitando dirección. Y si queremos ministrar a estas personas efectivamente, debemos hacer nuestras vidas disponibles al Señor para que Él las use para su gloria. Y solo podemos hacer esto si nos rendimos completamente a Él. Completamente a Él. En sus manos podemos hacer grandes cosas para el reino de Dios. Amén. Amén. Señor, gracias por esta enseñanza esta mañana. Para recordarnos la importancia de la compasión en nuestras vidas. Y que reflejamos su compasión a los demás. Señor, que tenemos un deseo administrar efectivamente. Y que somos dispuestos a dejar nuestras vidas disponibles siempre. Que cuando despertamos en la mañana decimos, estoy aquí, Señor. Cualquier cosa que quiere hacer con mi vida, hágalo. Y que somos sometidos a su voluntad. Y caminando en su voluntad. Úsanos, Señor. Señor, si hay alguien aquí que ha sido guardando áreas de su vida, que no todo está disponible a ti, que en este momento rinde estas áreas a ti, Señor.
O si la compasión no marca su vida, que está orando por su compasión a fluyar por medio de sus vidas. Que amamos a la gente en nuestro alrededor. Y que reflejamos la imagen de nuestro Señor a todos. Porque la mejor vida es la vida en Cristo. Úsanos, Señor, para su gloria. En el nombre de Jesús.